Hola a todos, ¿cómo están? Y les bendiga, bienvenidos una vez más a su canal favorito, Tu Espacio Cristiano. Mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. Y el día de hoy queremos agradecerles porque hoy están con nosotros una semanita más, un episodio más. Y si estás con nosotros una vez más, tú eres el mejor, no lo olvides. Así que suscríbete. Por ti hacemos todo esto. Así es. Beto, ¿cómo estás? ¿Y ahora qué? Estamos grabando a las 11 de la noche, chicos, así Listo. que disculpen si tengo sueño. Chuy se acaba de tomar un café y anda con Vámonos. todo. Así que ahí discúlpenos si anda muy hiperactivo. Ánimo, ánimo. Pero esperemos que les guste el podcast de esta semana, en el cual vamos a estar discutiendo lo siguiente. Creo que es un tema muy interesante, polémico. Claro, como todos nuestros... Controversial. Es más, este canal lo hubiéramos llamado Tu Espacio Controversial. Sí. De todas las cosas que hablamos. Sí, ¿verdad? Nos gusta, nos gusta. Bueno, el tema para discutir el día de hoy, el tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la ciencia y la fe o la religión. ¿Crees que están peleadas? No, bro, se hablan bien. Son a todo dar los dos. Se llevan muy bien, tienen química. No, pero no creo que estén peleadas. Bueno, es que muchas veces nosotros quizás podemos pensar de que están peleadas, pero realmente no. O sea, cuando uno va aprendiendo cosas, como fue mi caso, se va dando cuenta de que realmente la fe y la ciencia están entrelazadas. Exacto. Pero nosotros como cristianos creo que todos hemos tenido nuestras experiencias que a lo mejor nos desaniman un poco en creer en la fe como cristianos, pero estamos aquí para a lo mejor cambiarles de opinión. ¿A ti te ha pasado algo así? Sí, y creo que a todos los cristianos nos han pasado, pero a mí en lo personal recuerdo cuando estaba yendo a la CBDB, Escuelita Bíblica de Vacaciones. Ya. Ajá. En la cual los maestros nos estaban explicando que nos preparáramos porque en las escuelas públicas nos estaban enseñando algo que supuestamente ellos iba en contra de la Biblia, que a lo mejor tenían razón en aquel entonces probablemente, Sí. pero era algo que nos decían a nosotros como cristianos pequeños, niños que apenas íbamos a ver el mundo real. Nos decían, chavos, cuidado porque en las escuelas les van a tratar de imponer doctrinas que no son bíblicas. Y yo creo que nos ha pasado la mayoría. ¿Cómo cuál, Beto? Entre una de ellas nos mencionaba mucho lo de la teoría del Big Bang, donde nos decían en la escuela bíblica que no creyéramos eso porque que la Biblia nos dice de otra manera, porque en Génesis 1:1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra y cómo creó las cosas, y nos decían que creyéramos estrictamente en eso como en una forma literal, que como dice la Biblia, así fue como sucedió, exactamente, literalmente. Yeah. Yo recuerdo una vez que tuve un conflicto con mi fe. Fue cuando estaba en la primaria, más o menos en la escuela, y nos estaban empezando a enseñar la teoría del Big Bang. ¿Cuántos años tenías? No recuerdo, bro, como unos 28. ¿Batallaste en la escuela? Batallé, en el primer... no lo logro pasar. Me enseñaron la teoría del Big Bang y el maestro nos decía de que, o sea, ya sabemos cómo se originó el universo, así que no necesitamos de un creador y que Dios no existía, y como yo en ese tiempo pues era un niño, Pues sí. iba así a la escuela. Para estar claro, nosotros cuando nos referimos a la teoría del Big Bang es la teoría en la cual los científicos creen que todo lo que existe, la materia, espacio, tiempo, comenzó a existir en un nanosegundo y fue de donde comenzó todo lo que existe y lo que vemos en el día de hoy. Así es. Que de forma como de burla le llamaron la gran explosión, el de Big Bang, pero... Sí. Un detalle nada más ahí, contenido. Fun fact. Ya, sí, y esa teoría del Big Bang al principio hizo como que dudar de mi fe, dudar realmente de la existencia de Dios, pero conforme fui creciendo, fui investigando y sobre todo conocí esta rama de la teología con la apologética, me di cuenta que realmente no, o sea, la teoría del Big Bang inclusive puede ser una evidencia de que hay un creador.
Exacto. Esta teoría, vamos a recordar que no es una teoría, o sea, que ha estado alrededor por mucho tiempo, sino que es algo históricamente reciente, como quien dice. Así que todavía estamos tratando de adaptarnos a las creencias, pero yo creo que en sí, cuando nos están tratando de enseñar como cristianos, como niños, de que no creyéramos en esta, era porque no existía tanta información para decirnos que nos enfocáramos tanto en la ciencia. Así es. Pero como cristianos actuales del día de hoy, yo creo que hay se puede decir que puede haber una creencia que podemos compartir entre la teoría del Big Bang y la existencia de Dios. Sí, y algo que hay que recalcar, creo que antes de empezar a desarrollar el tema más a profundidad, es de que en sí la fe y la ciencia no están peleadas. Porque muchas veces nosotros podemos tener esa perspectiva o se nos puede haber enseñado esa perspectiva de que o crees en la ciencia o crees en la religión, o crees en la ciencia o crees en Dios, y como que las dos están totalmente opuestas y realmente no es así. O sea, algo que nosotros debemos entender como cristianos es de que la fe cristiana es tan rica, es tan maravillosa de que se pueden unir las dos. Hay un video que hicimos hace un poco de tiempo donde hicimos unas entrevistas. Sí. No sé si recuerdas, en Deep Ellum, donde estábamos... Recuerdo a esta persona específicamente porque al preguntarle que si crees en Dios... O sea, ese era el tema del video. Le preguntábamos a la gente si creían en Dios. Y cuando le presentamos esta pregunta a la señorita, le dijimos, ¿crees en Dios? Dijo, no. Y le dijimos, ¿por qué? Dijo, porque creo en la ciencia. Y entonces podemos ver algo como de que en el mundo actual podemos ver de que la gente, el público en general, piensan que es uno o el otro. Si creo en la ciencia, no puedo creer en Dios. Si creo en Dios, no puedo creer en la ciencia. Lo cual creo que expliqué despuesito en el video, donde se podía creer en los dos. Exacto. Se podía creer de que Dios se manifiesta y obra por medio de la ciencia, de la física, de todo esto. En sí mismo, Él fue el creador. Así es. ¿Verdad? Entonces podemos ver de que no necesariamente están peleados. No, no están peleadas, sino las dos están estrechamente relacionadas. Hay en la historia de la iglesia, con los teólogos reformadores, al hablar de la existencia de Dios, ellos mencionaban de que nosotros podemos conocer a Dios por dos libros. Una que era de una forma teológica, a través de las escrituras, y otra a través de la ciencia, a través de la creación. O sea, y bien lo dice en el libro de Romanos, de que nosotros podemos ver la gloria de Dios, la magnificencia de Dios a través de la misma creación. Cuando observamos la creación, o sea, realmente y ahí está misma esa relación de que nosotros, al tener la religión, la fe, al tener la ciencia, nosotros podemos conocer aún más a Dios. Hay un dicho, no me acuerdo quién lo dijo, él decía que poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Y quiero mencionar nuevamente lo que estabas diciendo sobre el libro de la apologética. Sí. Hay un capítulo dedicado exactamente a lo que es el ajuste fino, donde nos habla y nos enseña cómo Dios es que creó todo lo que el universo, lo que podemos ver en el área de la astronomía. Vemos de que existen tantos planetas, existe la física, la gravedad y todo eso. Podemos ver de que el hecho de que todo esto haya pasado al azar es muy, muy improbable. Entonces nosotros como cristianos podemos tener esa creencia de que no solamente fue cuestión de suerte el que estemos aquí, sino que podemos creer de que hay un creador, un diseñador detrás de la creación. Así es. Es muy interesante lo que tú mencionas sobre el ajuste fino, porque es algo científico y es algo que es demostrable. Por ejemplo, de que que el universo está tan finamente ajustado, de que si el planeta Tierra estuviera un poco más cerca o más lejos del Sol, ya sea el tamaño de un cabello, o sea, no pudiera haber vida en ese planeta, en el planeta, no pudiera haber vida en la Tierra. Y la explicación que se da a esto es que puede ser o el azar, como tú decías, la suerte, que es algo totalmente improbable. Y que lo más lógico es de que haya un diseñador detrás. Y no solamente tener en cuenta
la posición actual en la que estamos como planeta Tierra, sino que debemos de ver toda la secuencia de eventos que tuvieron que haber pasado para que se pudiera haber desarrollado una atmósfera en el planeta donde vivimos, donde organismos pudieran crecer, desenvolverse, procrearse y hacer todo algo que es tan complejo que como seres humanos no podríamos comprender, pero no necesitamos, para eso tenemos al creador que básicamente se encargó de hacer todas estas cosas para que estuviéramos tú y yo aquí hablando en unos micrófonos. Exacto. O sea, vemos de que el universo presenta un diseño, y si presenta un diseño, entonces quiere decir que hay un diseñador detrás de todo esto. Hay un término, hay una ley que se llama principio de causalidad. Y ese principio nos revela de que en este universo todas las cosas deben de tener una causa. Y algo también relacionado al argumento cosmológico Kalam, que dice una de sus premisas de que todo lo que comienza a existir es que tiene una causa. Exacto. Y pues esa causa, lo más racional es de que sea Dios. O sea, alguien que dio inicio a la causa, como decían los filósofos griegos, aquel movedor inamovible. Algo que los ateos no se pueden respaldar. Cuando les preguntas por qué es que comenzó el universo cuando comenzó. ¿Por qué en el punto, podemos decirle en el punto cero, que fue donde comenzó el Big Bang? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no antes y por qué no después? ¿Verdad? Entonces nosotros podemos tener ese respaldo de que, ¿por qué? Porque Dios fue cuando quiso, porque sabemos que Dios es una entidad eterna. Así es. Entonces cuando Él decide que va a comenzar la creación, es la razón por la cual comienza. Habla de una voluntad, o sea, de tomar esa decisión. Y sobre todo también la pregunta de que cómo fue que inició el universo, quién fue la causa de este universo. Por ejemplo, a nosotros por lo menos para explicar cómo surgió el universo, pues tenemos la explicación de Dios, de aquel que hizo el universo, como aquella primera causa. Según el principio de causalidad es de que la causa debe ser más grande que el efecto. O sea, si por ejemplo tenemos un universo que se rige por las leyes del tiempo, de la materia, entonces debe haber la causa debe ser algo más que el tiempo, que la materia, o sea, un ser eterno y espiritual. Un agente exterior que sea inafectado por nuestra dimensión, por así decirlo. O por las leyes naturales. Exacto. Entonces, para que no pueda ser afectado por el tiempo, tiene que ser un ser eterno. Para que no sea afectado por el espacio, tiene que ser omnipresente. Y podemos ver de que todas estas características en sí describen la persona de Dios. Así es. Y es ahí donde el ateo no tiene la respuesta a esto de cómo se originó el universo. Y es por eso que dice, no, pues fue a través del azar, fue a través del multiverso. Y no, o sea, realmente me acuerdo de un dicho de William Lane Craig. Saludos, William. Billy, si no estás viendo. Tío, la carne asada sí se va a armar el sábado. Ahí cae nomás. William Lane Craig mencionaba de que el ateísmo es tan irracional, más irracional que la magia, porque en la magia de perdido tenemos al mago. Yo, siento un fuego, bro. Aleluya. Y así, o sea, sí tenemos eso de que, o sea, realmente la fe, la ciencia se complementa y nos da una mayor explicación a cómo se originó el universo, también a la persona de Dios, quién es Dios. Muchas veces los ateos pueden tratar de refutarnos de tal manera que nos dicen, ok, simplemente estás buscando la respuesta más fácil. Estás buscando una respuesta que para ti no tienes bases científicas para comprobarlo y simplemente es la respuesta mucho más fácil que... Como el Dios de los huecos, de Richard Dawkins. Creo que sí, Dawkins, algo así se llamaba aquel ateo famoso, biólogo, de que él decía de que como nosotros no encontramos la explicación a un suceso y tenemos ese hueco, llenamos ese hueco que, Dios lo hizo. ¿Por qué funciona esto? Sí, exactamente de esa manera. Pero hay un dicho por ahí
el cual va más o menos así, que dice de que a veces la mejor explicación viene siendo la más fácil. La más fácil, ya. Muchas veces tratamos de complicarnos la vida de tantas maneras de que a veces la mejor solución viene siendo esa explicación que ahí estaba desde el principio. Uh-huh. Podemos ver, por ejemplo, de que hubo, no sé si has escuchado sobre los astronautas estadounidenses que estaban tratando de inventar una Sí. pluma que funcionara en el espacio. Ajá. Pero no podían porque no había gravedad. Y para que las plumas funcionen tiene Sí. que haber gravedad. Entonces invirtieron tanto dinero en un prototipo que funcionara donde no haya gravedad. ¿Y sabes qué hicieron los rusos? ¿Qué hicieron los rusos? Agarraron un lápiz. No es cierto. ¿Es verídico eso? Ajá, ¿En serio? lo pueden buscar. Simplemente se llevaron un lápiz y fue como solucionaron eso. Entonces, de tal manera podemos Wow. ver de que muchas veces la solución no es la más complicada, sino Uh-huh. la mejor solución viene siendo la que ha estado ahí desde un principio. Ya. Y yo creo que de esa manera a lo mejor nosotros podemos, como cristianos, no sentirnos tan atacados de esa manera, de decir, Uh-huh. ok, Dios es la solución. No, pero Dios es la solución. Sí, es la solución más fácil, más razonable. Exacto, yo veo que la explicación de Dios como el hacedor del universo es lo más razonable a lo que nos dice el ateísmo, de que todo surgió de la nada, por la nada. Yo creo que nosotros tenemos un poco más de sentido al decir Ajá. que hay un creador detrás de la existencia y de la creación, como los ateos dicen de que simplemente sucedió por azar. Así es, exacto. Y ahí vemos, y vemos igual como la ciencia y la religión ahí nos puede dar una mayor explicación. Ahora, Beto, por ejemplo, vamos a hablar primero de la teoría del Big Bang. Uh-huh. ¿La teoría del Big Bang realmente refuta la existencia de Dios? Para nada. ¿Por qué? No creo yo. Porque en sí esta teoría fue trataron de usarla para negar la existencia de Dios. Uh-huh. Pero nosotros podemos ver como cristianos de que no es necesariamente cierto. Podemos decir nosotros como cristianos, sin que vaya en contra de nuestras creencias, que la teoría del Big Bang hubo un agente externo que fue que la provocó. Uh-huh. Podemos decir que este agente externo viene siendo, como dijimos, una entidad que no sea afectada por el tiempo, el espacio, la materia. Y podemos ver de que este agente viene siendo la identidad Viene siendo de Dios. Yeah. Y realmente pues, la teoría del Big Bang no afecta en absoluto. Para nada. No, antes de la teoría del Big Bang se creía que el universo era eterno. También esa. Sí, de hecho, históricamente hablando, es muy reciente los nuevos descubrimientos que hemos hecho. Uh-huh. Hemos visto de que el universo en sí se ha estado expandiendo. Ajá. Y que continúa a estar expandiéndose mientras hablamos. Y tomaron toda esta información y dijeron, ok, si regresamos el tiempo atrás lo suficiente, es como empieza la singularidad, y ahí es donde nace la teoría del Big Bang. Así es decir, ok, se va expandiendo y luego si retrocedemos todo eso, llega un punto en que debía haber tenido un inicio, y ahí es donde entra el principio de causalidad, que es la que hablamos hace unos momentos. Así que por lo tanto la teoría del Big Bang no para nada no refuta la existencia de Dios, y hasta la puede confirmar. Así que en conclusión se puede creer en las dos cosas. Sí, y me gusta mucho que muchas personas hacen el paralelismo entre la teoría del Big Bang y Génesis 1:1. Que, por ejemplo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y ellos hacen ese paralelismo de cómo desde lo eterno pasó algo, que desde lo eterno se creó el universo y empezó a existir el tiempo. O sea, desde la eternidad de repente alguien dijo, se hace el universo. Si en el principio Dios creó, o sea, ya sobre la línea del tiempo, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó el espacio y también la entonces materia. En ese mismo versículo podemos ver dónde comienza el tiempo, donde dice en el principio. Ahí podemos ver donde hubo un principio, comenzó el tiempo, creó Así Dios es. los cielos y la tierra. Podemos ver la masa y el espacio. Ya, así es. O sea, hacen ese paralelismo entre esas dos teorías, y eso es lo que me ha sorprendido mucho a mí. Ahora, vamos a meternos un poco más polémicos. Ya sabes lo que nos gusta, bro, lo que nos gusta. Lo que trae los suscriptores. Ya sé, por cierto, si te está gustando nuestro contenido, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales como Tu Espacio Cristiano. Yeah. Siguiente. Ok.
¿Qué opinas tú acerca de la teoría de la evolución? Cuida tus palabras, que nos están viendo los pastores. Yo creo que es uno de los temas que también va mano en mano con lo que nos enseñaban como de pequeños cristianos. Ajá. Que decían, al mencionar que no existe la teoría del Big Bang, los maestros cristianos también nos enseñaban lo de la teoría de la evolución. Y de igual manera nos decían, hey, tengan cuidado porque van a tratar de indoctrinarles cosas que no son bíblicas. Entonces, desde ese punto, yo creo que aplica una vez nuevamente lo que con la teoría del Big Bang. En aquellos tiempos a lo mejor no teníamos la información suficiente como para llegar a una conclusión, ya, o sea, una conclusión que se pueda creer entre todos, pero creo que ahora ya tenemos un poquito más de información para llegar a una conclusión ya más firme. Mi opinión, no la opinión de los cristianos. O sea, ¿no eres cristiano? No. ¡Oh! Revelación. No, simplemente mi opinión personal viene siendo de que en sí no, o sea, puede caber los dos. Puede caber la creencia de la existencia de Dios y la creencia de la evolución a una escala ya un poco menor. No tanto de que una macroevolución, de que una especie se convierte en otra especie, sino de que una microevolución donde un organismo simplemente se va adaptando al pasar del tiempo para llegar a más generaciones. Así es. Hablando de la teoría de la evolución, que yo creo que lejos de refutar la existencia de Dios o negar la existencia de Dios, igual puede confirmar la existencia de un Dios. Por ejemplo, Charles Darwin, al momento de escribir el libro de lo que viene cuando explica sobre la teoría de la evolución, en su autobiografía, él menciona de que al ver la evolución y cómo con el transcurrir de los años van cambiando las especies, él mencionaba de que él veía que era necesario que hubiera alguien supervisando esa evolución. Yo creo que también es una de las posturas de los evolucionistas teístas, de los que creen en Dios, de que Dios intervino desde una primera causa y dejó que la creación evolucionara bajo un código, se puede decir, de programación, y que a través de la adaptación, la selección natural, fueran evolucionando, o un Dios de que estaba ajustando para que los seres vivos evolucionaran al punto deseado de Dios. Sí, yo pienso que hasta cierto punto es algo un poco gracioso porque los ateos en sí mismos se basan en Charles Darwin para tratar de refutar la existencia de Dios, porque estaban diciendo de los estudios que hizo él, ya como lo que nos enseñan a todos en la escuela de los canarios y las jirafas y todo esto. Pero en sí esto en sí solamente comprueba lo que estábamos diciendo de la microevolución. Para que haya cierto tipo de evolución en una especie, tiene que haber solamente una variación, que viene siendo que tiene que haber variedad en las especies para que puedan ir adaptándose en cuanto sigue el tiempo. Y yo creo que eso en sí no contradice para nada en la creencia cristiana. Porque podemos ver al principio de la Biblia con lo de la serpiente que estábamos viendo, que algunos mencionan que tenía alas o que tenía patas y cosas así. Podemos ver que la serpiente actual en sí misma no es de esta manera. Y obviamente no tenemos que irnos tan lejos, sino que podemos ver también la microevolución que podemos ver en los lobos. Los lobos en sí son bestias feroces que nosotros como humanos las agarramos, las adoptamos y las transformamos y llegan a ser chihuahuas y llegan a ser unos cachorros domésticos que en sí mismos nosotros manipulamos para que puedan vivir en nuestros hogares. Así es. Entonces esto también puede ser también en sí muestra de una microevolución, de que no de que una especie se convierte en otra, sino que se modifica para llegar a una diferente. ¿A través de la adaptación? Exacto, a la adaptación, o como podemos ver ya cuando hay una intervención humana, que eso ya es un poco diferente. Sí. Podemos ver como en esa que mencioné, los cachorros, lo de las vacas, que los pollos, que simplemente son para que nosotros lo consumamos, y como raza humana simplemente lo manipulamos para que fueran más grandes. Con las frutas vemos unos vegetales que antes eran mucho más pequeños, pero podemos ver que hay una adaptación. Hay una adaptación. Yeah. Entonces,
por lo que yo he entendido es de... ¿Tú crees en la evolución de una forma micro y solamente los animales? Correcto. Ok. Y ahora de la macroevolución. Macroevolución en sí mismo no estoy tan a favor como en la microevolución, pero también creo que tiene unos fundamentos creíbles a cierto punto de que si un cristiano viene a mí y me dice, oh, yo creo en la macroevolución, a lo mejor no es como de, no eres cristiano o tanto así, porque yo creo que es sano como cristianos no estar tan cerrados a nuevas ideas, ¿me entiendes? Ideas que obviamente no vayan en contra de lo que dice la Biblia, porque ahorita estamos en un área donde es algo que la Biblia no habla sobre eso, algo como lo que tú estabas diciendo de que es algo abíblico, porque la Biblia en sí no se refiere a estas cosas. Entonces ahí es donde podemos nosotros tener un poquito de flexibilidad. Ya, siempre y cuando no ataquen las doctrinas centrales del cristianismo. Sí, en el momento de que vaya en contra de la Biblia y nosotros creamos de otra manera, ahí es donde estamos. Sí, y que estos temas, por ejemplo, de la evolución, de que muchos evolucionistas teístas, hay otros teístas que son más creacionistas y no creen en la evolución. O sea, no debe haber una división entre nosotros, sí, sino son doctrinas secundarias que en sí mismo no debería de afectar en nuestra fe o en nuestra salvación. ¿Y tú crees en la evolución en los humanos, bro? Así, este es el tema ya un poco más. A este punto ya nadie nos está escuchando, nada más nosotros hablando al viento. Aquí es donde sí nos podemos meter en problemas. Ya, pero ya no nos vieron. Pero si tú nos estás viendo, si te has quedado, sister. Sister. Eres los mejores. Eres los mejores, sí, mejor inclusive. No, son los mejores. La evolución humana. Vamos a hablar. ¿Tú qué opinas de eso? Yo pienso, ahí es donde sí estoy un poquito ya más entre sí, ¿no? Porque yo creo, la Biblia misma nos enseña de que Dios hizo una separación muy distinguible entre la creación de los animales y la creación de los humanos. ¿Por qué? Porque podemos ver de que se tomó un día completo para crear los animales y se tomó otro día completamente diferente para la creación del hombre y para la creación de la mujer. Entonces, hasta ese punto yo sí creo firmemente que Dios, somos la creación especial de Dios y por lo tanto no debemos de ser afectados por la evolución de otros organismos. Nosotros como seres humanos a lo mejor puede que nosotros nos haya puesto en el planeta Tierra así como deberíamos de ser. Okay. Lo cual a lo mejor tiene sentido, pero puede haber algunos cristianos que pueden decir, ok, a lo mejor de igual manera de que hubo una microevolución en los animales, puede que haya una microevolución en los humanos, la cual en sí no... Yo pienso que es más que nada la adaptación. Por ejemplo, lo vemos en las diferentes colores de piel que nosotros tenemos. Eso varía mucho dependiendo del lugar, si es una zona tropical, si es una zona calurosa, desértica o invernal. O sea, varía mucho nuestros colores de piel dependiendo del lugar de donde somos y el clima. O sea, nuestra manera física también, nuestras facciones de la cara, depende de muchos factores. Y yo pienso eso que más que nada de una microevolución o algo así, es algo de adaptación por la cual quizás podamos ser diferentes los seres humanos de hoy en la actualidad, que ya casi no hacemos trabajo físico porque tenemos smartphone, a tan histórico, o ahí en esos tiempos donde eran humanos totalmente distintos quizás. Yo pienso que sí eran distintos por el simple hecho de que por el tiempo de que vivían en ese entonces. Podemos ver de que en el libro de Génesis podemos ver a Adán, a Eva, que vivieron 900 y tantos años. Matusalén, que fue el que vivió más años en la historia. Tío Matusalén. Que obviamente creo yo que debieron de estar compuestos físicamente diferente. A lo mejor una variación que no sea a lo mejor de que tenían 4 brazos. Pero una variación ya un poco más diferente. A lo mejor los los pulmones estaban diferentes o algo así, de tal manera que pudieran vivir más tiempo que nosotros. Pero no creo que haya una variación tan diferente como hay en lo de los humanos. Así es. ¿Cuánto tiempo llevamos? No queremos quitarles mucho tiempo. Ya llevamos media hora. ¿Llevamos media hora? Ok, bueno, vamos a dejarlo en una conclusión. Creo que hasta aquí abarcamos buenos puntos. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes o a las personas que nos están escuchando, Beto, de que
piensan que quizás la ciencia y la fe no se llevan y tienen que elegir una de la otra. Pienso que eso ya viene siendo un pensamiento ya un poco anticuado en sí, porque ya tenemos suficiente información para poder entrelazar las dos creencias. A lo mejor antes se creía que estaban peleados, pero el día de hoy podemos ver y nos podemos apoyar en muchos argumentos de que esto no es necesariamente cierto. Así es. Podemos, como cristianos ya modernos, podemos creer de que sí, hubo la teoría del Big Bang, hubo ahí la teoría de la evolución, podemos creer en los datos científicos que existen el día de hoy, y esto no debería afectar de ninguna manera en nuestra creencia en Dios. Así es. Yo lo que les diría es de que la fe cristiana es tan rica, es tan maravillosa, la cosmovisión cristiana, que puede entrelazar perfectamente entre la ciencia y la fe y la religión y las escrituras, y eso cuando tú los juntas nos dan un conocimiento más profundo acerca de quién es Dios y cómo se hizo el universo y las principales preguntas de qué somos, por qué estamos aquí y todo lo demás. Les recomiendo el libro de William Lane Craig en On Guard, que se llama... ¿Cómo se llama? En español es Fe Razonable. Fe Razonable por William Lane Craig. Es un libro en el cual yo personalmente aprendí la mayoría de los argumentos que sí nos ayudan como cristianos, y a lo mejor a nuestros amigos tratar de convencerlos. Así es. A nuestra fe. Es un libro muy, 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 muy recomendado por nosotros. Ajá. Así que si pueden, vayan a comprarlo para apoyar a nuestro amigo Billy. Amigo Billy, tío. No, y es bueno que aprendamos de estos temas, porque también fortalece nuestra fe. Sí, demasiado. Así es. Pero bueno, nos vamos hasta aquí el episodio del día de hoy. Si estás con nosotros aún todavía, muchas gracias por quedarte, muchas gracias por darnos de tu tiempo, y esperamos que esto haya sido de bendición para tu vida. Y si te gustó nuestro contenido y todo lo que aquí hacemos, que nada más estamos hablando como locos, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook como Tu Espacio Cristiano. Ahí nomás lo buscan y está Tu Espacio Cristiano. Nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Instagram. Ahí estamos. Simplemente busquen Tu Espacio Cristiano y ahí van a poder encontrar las demás redes sociales. Así es. Obviamente no se olviden de darle like a este video, comenten, compartan, píquenle a todos los botones, y nos vamos a estar viendo en la próxima semana. Así que nos vemos pronto, nos despedimos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. ¡Aleluya! ¡Aleluya!